Ya, discúlpame. Ya. Entonces, primero, ¿cómo es el examen? Pues todos los exámenes, todas las PCs, selección parcial, examen final, econometría tienen la misma estructura, ¿no? Que quizá ya te han comentado, que siempre son tres partes. Primero tienes una parte de verdadero y falso, siempre son 5 puntos, y tú tienes unas afirmaciones, ¿no? Y tienes que responder verdadero, falso y justificar. Ojo que, bueno, obviamente si te falta la justificación, no cuenta el verdadero o el falso, ¿no? Tiene que estar bien justificado para que te den el puntaje completo. Después tiene una parte de desarrollo, ya puede ser fórmulas o puede ser teoría, o puede ser a veces incluso interpretación, que te ponen algunos resultados de una regresión en Stata o en Ibius y que tú tienes que interpretar los resultados, o varias cosas, pero es desarrollo solamente. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte siempre va a ser programación. Es uso de los programas, ¿verdad? Siempre es uso de Stata o de Ibius. En este caso, solo hay tres partes. Y este examen fue, creo que el 2021-0. A pesar de que dice 2021-1, fue 2021-0. Y bueno, como puedes ver, fue un poco más corto y más sencillo, me acuerdo, este ciclo. Ya, y otra cosa que no sé si Villacorta ya les envió las indicaciones al examen, pero básicamente siempre da 15 minutos al inicio del examen para que le hagan preguntas. Y después de esos 15 minutos ya no va a responder nada. ¿Okay? O sea, por más que algo esté mal del examen, él no va a responder nada. Así que lo que yo siempre les digo y que siempre les pido que recuerden es que no hagan la clásica de ponerse a responder, ya, leo primero la A, ya respondo la A, leo primero la B, leo la B y así, no. Tienen que leer todo el examen, tienes que leer todo el examen y tienes que asegurarte de que entiendes bien qué te piden hacer en todo el examen, porque muchas veces pasa que escriben algo mal o hay una pregunta mal o que se ha equivocado en algo, ¿okay? Pasa mucho más seguido de lo que te imaginas. Y como las cosas no están claras, la gente no sabe qué hacer y recién se dan cuenta a la media hora y de ahí quieren preguntarle al profesor y el profesor ya se fue, ¿no? Y como que muchas se jalan estúpidamente porque el profesor bien claramente siempre le dices que solo da 15 minutos para preguntar. Así que eso sería el primer consejo que te daría, que siempre leas todo el examen y estés 100% segura de que entiendes qué es lo que te está preguntando en cada pregunta. Y si tienes la más mínima duda en alguna pregunta, pregúntale a él antes de que pasen esos 15 minutos, ¿ok? Porque de ahí se va a desentender totalmente. Eso es lo primero. Ya, entonces vamos a comenzar a resolver este examen primero, ¿ok? Como puedes ver son varios, ya. Y entonces, otro consejo específico, pero para la primera parte, lo de verdadero y falso. 99% de los casos, las respuestas van a estar en los PDFs. ¿Okay? 99% de los casos, las respuestas van a estar tal cual en los PDFs. Solo tienes que saber buscarlo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver más o menos a qué me refiero. Por ejemplo, en la pregunta 1, mira, tenemos: un momento estadístico es el valor numérico de una función aplicada a la distribución de una variable aleatoria. Y si recuerdas, el primero nomás, el primer PDF, que me parece que es clase 1, puede ser, puedes encontrar textualmente la definición de momento. Está un poco lento, ¿no? Pero esta definición, estas mismas palabras que están acá, están tal cuales en la clase 1. Y por eso le pongo verdadero, ¿no? Y bueno, obviamente cuando tú pones verdadero, pues de repente no hay mucho que comentar. Tú tienes que pensar en algo más que agregar. Pues yo en este caso le agrego, puede ser un momento respecto de la media del origen o de un valor determinado, ¿no? Es como un plus que le doy para no decir solamente verdadero, porque si pongo solo verdadero no va a contar, pues tengo que ponerle algo más. Así es vía corta. Usualmente es más fácil escribir en falso. ¿Qué cosa? Sí. Eh, ajá. Sí, tal cual. Porque si no, no te lo cuento, pues. Como te digo, tiene que ser el verdadero o el falso más una explicación. Si te falta una, pues F, ¿no? Entonces, mientras esto carga... Ah, no, ya cargó. No, pues si vamos acá y vamos, ¿dónde estaba momentos? Me parece acá.
Ahí está, mira, un valor numérico de una función aplicada a la distribución de una variable aleatoria. Es valor numérico de una función aplicada a la distribución de una variable aleatoria, ¿no? Palabra por palabra es lo mismo que dice. Entonces, por eso sabes que está bien. Y bueno, pues así, de esa forma, la mayoría de preguntas del verdadero y falso las puedes encontrar en el PDF. Así que yo te recomendaría que antes del examen no te aprendas los PDFs, pues no que te los sepas de memoria, pero que tengas claro, tipo, si la pregunta habla de heteroscedasticidad, ¿qué PDF es de heteroscedasticidad? ¿No? Y cosas que ya sabes de frente en qué parte buscar. ¿No? Así que, no sé, pues escribe en un papel, pues, ¿no? Clase 1, esto, clase 2, esto, clase 3, esto, clase 4, esto, y cosas que ya ves la pregunta y ya sabes en qué PDF buscar. Ya, ok. De ahí la B, ¿qué tenemos? La omisión de variables en un modelo general pérdida de eficiencia. Ah, ya. Esto, por ejemplo, es a lo que me refería. Esto es del tema de especificación del modelo. Y ustedes no han visto todavía especificación de modelo, ¿no? ¿Has visto test de Ramsey? No, ¿verdad? El ciclo, este ciclo 2021-0 tampoco lo habían visto, pues. Y esta pregunta estaba ahí. Y obviamente se armó el caos, ¿no? Porque todos están preguntando, oigan, pero ¿cuándo he enseñado esto? ¿Cuándo he enseñado esto? Que no sé, y Villacorta no le respondía porque Villacorta ya sabía y ya habían pasado 15 minutos. Y nadie se había dado cuenta que había una pregunta de algo que no les había enseñado. Así que, pues, ese tipo de cosas también tiene. Por eso te digo que siempre se equivoca. Obviamente al final esta pregunta no se contó, ¿no? No se tomó en cuenta porque no la había enseñado, les dio los puntos. Pero un ejemplo, pues, de cosas que pueden pasar. Esto lo vamos a ver después del parcial, ¿no? Así que no te preocupes por esta pregunta. Vamos a ignorarlo. De ahí la C. Según los modelos restringidos vistos en clases, siempre tendrá una sumatoria de colores residuales mayor que la de aquellos modelos no restringidos. Ok, acá tenemos que recordar que son modelos restringidos y no restringidos, ¿verdad? ¿Te acuerdas lo que yo te había dicho? Un modelo restringido es una restricción respecto a la realidad. O también son las hipótesis nulas, ¿verdad? Siempre las hipótesis nulas son los modelos restringidos. ¿Qué modelos restringidos hemos visto? Hemos visto un modelo restringido en quiebre estructural, ¿verdad? ¿Te acuerdas que el modelo restringido era que no había quiebre? Hemos visto modelo restringido en multicolinealidad. Ah, no, multicolinealidad no. Hemos visto en quiebre estructural y estoy seguro que hemos visto un tema más. Quiebre estructural y heteroscedasticidad, no. Autocorrelación, hemos visto, no tampoco. Creo que solo eso. Ah, bueno, y cuando una hipótesis es, y la prueba de significancia individual y global, ¿no? Esos son los únicos modelos restringidos que hemos visto. Ya. Entonces, modelos restringidos siempre es la hipótesis nula. Siempre tendrán una sumatoria de cuadrados residuales mayor que la de aquellos modelos no restringidos. Y ojo que está resaltado de siempre, entonces por ahí ya puedes ir pensando en algo. Entonces ponte a pensar, sumatoria de cuadrados residuales, ¿qué quiere decir? La suma de los residuos, ¿no? El volumen de los residuos. ¿Qué quiere decir? Que los errores son mayores, siempre en los modelos restringidos que en los no restringidos. Y bueno, tú te pones a pensar y recuerda, en quiebre estructural, por ejemplo, ¿qué pasaba? Que cuando decía que no había quiebre estructural, pero en realidad se había, pues se separaban más los puntos de la línea, ¿verdad? Era tipo, creo que lo tengo acá. Era que tenía los errores se partían en dos. Como los errores se partían en dos, no. ¿Qué es esto? Esto no es. Y aquí está. Ya, quiero estructurar. Acá está. Tenemos un ejemplo de. En este caso, imagínate que la línea roja es el modelo sin quiebre estructural, no toma en cuenta el quiebre estructural. Y la línea negra es tomando en cuenta el quiebre estructural. Esa es la línea negra recta, ¿no?
Y la línea negra que son como, que está saltando son los residuos, pues. Y si miras tú bien en qué línea se aleja más de los residuos, la roja, ¿verdad? Porque la distancia de los residuos a la roja va a ser mayor. En cambio, si lo tomas a las dos negras, a esta negra acá y esta negra acá, es menor, porque está mejor representado. ¿Ok? Entonces, en ese caso está bien, porque sí es si hay una sumatoria de cuadros residuales mayor en el modelo restringido que en el no restringido, para ese caso, naturalmente, ¿no? Eh, Otra forma de interpretarlo es como que te diga, el modelo restringido siempre, este, siempre es mejor que el modelo no restringido ya. Esa es otra forma de decirlo, ¿no? Porque si la sumatoria de cuadros residuales es mayor, significa que es peor el modelo, ¿no? Y en este caso está preguntando si los modelos restringidos en clase siempre serán peores que los no restringidos. Y teóricamente eso sería correcto, excepto en un caso, pero no es un caso que hayamos visto. Y puedes ver que lo estoy escribiendo acá. Si se toma el caso de sobreajuste de modelo, y esto ya es para caso de especificación del modelo. ¿Ok? Entonces, tampoco tomes en cuenta esta respuesta. Para lo que hemos visto hasta ahora, para esos tres temas que hemos visto, sí sería verdadera esta afirmación. ¿Ok? Yo le puse falso porque creo que cuando yo resolví este examen, no sabía que no les habían enseñado especificación del modelo. Se me pasó eso. Pero en este caso sería verdadero para el esto, ¿ok? Para ustedes, porque ustedes todavía no han visto el tema de quiebres de especificación de modelo. Entonces, ¿por qué sería verdadero? Porque los modelos restringidos o las hipótesis nulas representan una restricción a la realidad, ¿ok? Una restricción a la realidad y una restricción a cómo deberían ser las cosas. Y naturalmente cuando yo utilizo una predicción de una forma que no es realista a los datos o que no es congruente con los datos, naturalmente esa predicción no va a ser tan buena como una predicción que sí toma en cuenta la realidad de los datos, ¿no? No sé si me dejo entender. Que si yo intento modelar mi serie o mis series, la relación de Y con las X, tomando en cuenta una restricción a la realidad, es decir, tomando en cuenta algo que no es, y los datos sí son extraídos de la realidad, pues naturalmente algo va a fallar ahí, ¿no? Porque no estoy tomando en cuenta toda la información, no estoy tomando en cuenta la realidad. Pero cuando tomo en cuenta la realidad y ajusto mi modelo para que tome en cuenta eso, que sería ya lo que son las correcciones, y lo regresiona ahí, en esos casos sí va a haber un buen ajuste. Por lo tanto, pues en estos casos estaría correcto, ¿verdad? No sé si me dejé entender bien con esa pregunta. No, claro, claro, pero esta pregunta sí te pueden hacer, pero en tu caso, como te digo, sería verdadero. Tú no has visto todavía la excepción, por eso te digo. O sea, solo hay una excepción, pero, o sea, para ustedes sería verdadero y sería verdadero por eso que te explico, ¿no? Si hubieran visto la excepción, sería falso y ya podríamos hablar de la excepción. Pero como todavía no la has visto, sería verdadero. Y esto sí podría ser una pregunta interesante, porque ya sabes lo que es un modelo restringido y ya sabes lo que es una sumatoria de cuadrados residuales. O sea, ya tienes una noción de cómo se relacionan estos dos. Entonces vamos a la D. Según la regla práctica de Klein, si el R cuadrado de una regresión auxiliar es menor que el de la regresión del modelo principal, no hay inconveniente con el grado de multicolinialidad. ¿Ok? Entonces, esto es regla práctica de Klein. Esto fue lo que vimos en la última clase, ¿verdad? Multicolinialidad. ¿Te acuerdas? Entonces, si vamos a la última clase, que era la clase 9 o 10, no recuerdo, creo que era 9. Sí, definitivamente era 9. Si vamos a la clase 9, puedes leer lo que era la regla práctica de Klein. ¿Y qué era la regla práctica de Klein? Era la regla justamente que relacionaba las regresiones auxiliares con la presencia de multicolinialidad, ¿verdad? Entonces, veamos textualmente qué era la prueba de Klein.
Pucha, está bien abajo, creo, esta cosa. Mira, acá está el final. No, aquí está. Regla de Klein. Si el R cuadrado de una revisión auxiliar supera el R cuadrado del modelo principal, hay problema de multicolinialidad severa, probablemente. ¿Ok? Esa es la regla práctica. Si el R cuadrado de una revisión auxiliar supera el R cuadrado del modelo principal. ¿Qué nos dice la afirmación? Si el R cuadrado de una regresión auxiliar es menor, o sea, no supera el de la regresión del modelo principal, no hay inconveniente con el grado de multicolinialidad. Es como la negación de lo que estaba arriba, ¿no? O sea, el de arriba decía, si el R cuadrado auxiliar es mayor que el del modelo principal, hay inconveniente. Pero en caso, acá te dice, si el R cuadrado auxiliar no es mayor que el de la regresión auxiliar, no hay inconveniente. ¿Entiendes cuál podría ser el problema haciendo ese cambio? El problema podría ser que, si bien es cierto, se cumple la condición cuando yo digo esto de acá, cuando yo digo que el R cuadrado auxiliar supera al modelo principal, hay problemas. Si yo hago la negación de esto, es decir, si el R cuadrado no supera el R cuadrado principal, no hay problemas, no necesariamente va a ser cierto. O sea, que se cumpla lo verdadero no significa que no se cumpla lo falso, es falso. No sé si me dejo entender. O sea que si es, cuando pasa esto, es un síntoma de multicolinialidad, no significa que cuando no pase esto no va a haber multicolinialidad. ¿Entiendes? O sea, puede que no pase esto, pero aún así haya multicolinialidad. ¿Me dejo entender? Es como el BIF. Si yo digo el BIF tiene que ser mayor a 10 para que haya multicolinialidad, eso es una regla, pero no puedo decir que si el BIF es menor a 10 no hay multicolinialidad, no necesariamente, ¿ok? No necesariamente se cumple lo opuesto. Por eso es falso, porque en realidad la regla práctica de Klein dice que tiene que ser mayor que el esto, sí habrá inconveniente. Lo opuesto no asegurará necesariamente que no existan problemas, ¿ok? Entonces por eso es falso, porque la regla práctica de Klein es más bien al revés. Y eso sería el verdadero y falso. Como ves, 4 preguntas simples, sencillos, si sabes en dónde buscar la respuesta. Siempre que sepas dónde buscar la respuesta, va a ser sencillo. De estas preguntas, bueno, habían 2 que no se tomaban en cuenta y las otras 2 estaban tal cual en el PDF. Ahora vamos a la parte 2 entonces. A partir del numerador de la fórmula de la covarianza proceda con el desarrollo algebraico que permita saber si se llega a una de estas expresiones o a ambas. Esto es mate. Esto es solo mate. No es tanto econometría, pero es álgebra. Entonces, ¿qué hago? Me piden que a partir de la fórmula del numerador de la covarianza, ¿cuál es el numerador de la covarianza? Es esto de acá, ¿no? Mira, la covarianza es todo esto. Sumatoria de xy menos el promedio de x por y menos el promedio de y entre n. El numerador sería solo la sumatoria, ¿verdad? Ya no el entre n. Ya se va el entre n. Entonces, esto nomás, esto de arriba. Me piden llegar de esto de acá, a estos dos. Entonces, ¿qué puedo hacer para facilitarme el procedimiento? Puedo llegar del primero al segundo, ¿verdad? O sea, primero demuestro que los dos son iguales, cosa que solamente tengo que llegar a uno para decir que llego a los dos. ¿Entiendes? O sea, me piden llegar de A B y C. ¿Ok? Convertir esta expresión a esto y a esto, a estos dos que están acá. Pero, ¿qué sería más rápido? ¿Convertir esto al primero y luego convertir esto al segundo? ¿O solamente convertir esto al primero y luego el primero convertirlo al segundo? O sea, demostrar que estos dos son iguales, cosa que solo tengo que hacer una demostración y ya quedan demostrados ambos. ¿Entiendes? Así que lo primero que hago es demostrar que esto y esto son iguales. Lo primero que voy a hacer es demostrar que estos dos son iguales, entonces. ¿Y cómo lo hago? Que esto y esto son iguales. Entonces, eso es lo que hago acá en la primera línea, mira. Primero
parto de la izquierda, ¿ok? De este de acá. Sumatoria de xy menos el promedio de x por y. Entonces, esto es una sumatoria. Puedo multiplicar el y al paréntesis y separarlo. Entonces, ¿qué quedaría? Xy por y, sumatoria, menos sumatoria de x promedio por y, ¿no? X promedio por y. Estoy dicho chill. Luego, ¿qué hay que recordar? Ya tenemos la sumatoria de xy, ¿verdad? La sumatoria de xy, que es esta parte de acá. Nos falta esta parte de acá. Y esto tendría que salir de esto, ¿verdad? Tendría que salir de este de acá. El segundo tendría que convertirse en n, x promedio y y promedio. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Hay que recordar, x promedio es una constante, ¿verdad? El promedio de x es una constante. Y ya sabes que cuando tengo una sumatoria y una constante dentro de la sumatoria, la constante puede salir, ¿verdad? Y sería como x promedio sumatoria de y. Pero luego tienes que recordar que sumatoria de y, ¿a qué es igual? Es igual a n veces el promedio de y, ¿verdad? N veces el promedio de y es igual a sumatoria de y. Y si la sumatoria de y se le multiplica por x promedio, si lo multiplico por x promedio, esto también se multiplica por x promedio. Y mira, nos ha quedado nx promedio y promedio, que es lo que está acá. Nx promedio y promedio. Y así demuestro que el primero es igual al segundo. ¿Me entendiste eso? La segunda. Ya demostré que estos dos son iguales. Entonces solamente tengo que llegar a uno para llegar a los dos. Entonces voy a llegar al primero. Perdón. Hago la fórmula de la covarianza. Me piden sacar solo el numerador. Entonces solo lo que está arriba de la división, ¿verdad? Tengo xy menos x promedio por y menos y promedio. Multiplico los paréntesis. Entonces, ¿qué me quedaría? Xy por y promedio, xy por y promedio, x promedio por y y x promedio por y promedio, ¿verdad? Entonces eso es acá. Xy por y, y por x promedio, luego y promedio por xy y luego y promedio x promedio, ¿no? Todo con sus símbolos, dependiendo de si es menos por más por menos, queda esto de acá. Entonces, luego que sigue. Ahora, como esto es una resta y suma, puedo dividir la sumatoria, ¿verdad? Puedo sacar la sumatoria y dividirla entre estos. Entonces, ¿qué queda? Sumatoria de x, y, primero, menos sumatoria de x promedio y, pero como x promedio es una constante, sale fuera, ¿no? Y nos queda, esto se convierte en x promedio por sumatoria de y. Luego tenemos menos sumatoria de y promedio de xy. Y promedio es una constante, así que queda afuera y queda x promedio sumatoria de xy. Y luego tenemos x promedio e y promedio, ¿no? Sumatoria de x promedio y y promedio, perdón. Pero como x promedio y y promedio son números constantes, la sumatoria de una constante es n veces la constante, ¿no? Así que queda n veces x promedio y y promedio. Y ahora que tengo todo esto, puedo hacer otras transformaciones. Sumatoria de y es igual a n veces el promedio de y. Y sumatoria de xy es igual a n veces el promedio de x, ¿verdad? Entonces, si hago esos dos reemplazos, ¿qué me queda? La sumatoria de x y y normal, menos x promedio n veces y promedio, menos y promedio n veces x promedio, más x promedio y promedio de n. Y te das cuenta que estos tres términos son n veces y promedio, x promedio, ¿verdad? Solo que estos dos son menos y este último es más. Así que puedo eliminar dos. Puedo eliminar un más con un menos y me queda solamente el menos. Y me ha quedado sumatoria de x y y menos x promedio y promedio n veces. ¿Y esto qué es? La de acá arriba. ¿Me entendiste? Sí. No, estoy evaluando que se cumpla que el numerador de la fórmula de la covarianza es igual a estos dos. Estoy evaluando que esto de acá sea igual a esto y sea igual a esto. Eso es lo que pide la pregunta. A partir del numerador de la fórmula de la covarianza,
proceda con el desarrollo algebraico que permita saber si llega a una de estas expresiones o a ambas. Claro. El numerador de la fórmula de la covarianza es esto de acá. Esta es la fórmula del numerador de la fórmula de la covarianza. Entonces yo llego a esto y como ya demostré que esto es igual a esto, llegando a esto ya demostré que también se llega a esto, porque son iguales. Entonces, y como puedes ver, solamente he utilizado las fórmulas de las sumatorias, ¿verdad? Sumatoria de Y ahí, claro, las propiedades de las sumatorias. Nada del otro mundo. ¿Qué tenemos? A ver, en la B. ¿Todo bien hasta acá? Ya, genial. Quedemos en la B. La prestigiosa entidad MT le encarga efectuar un análisis preliminar sobre el consumo, considerando como explicativas al ingreso, bienestar y tasa de interés. Usted ha obtenido los resultados siguientes. Entonces, puedes ver que esto ha sido hecho en Stata, ¿no? Esto ha sido hecho en Stata y ¿qué nos dice? Que es el consumo como dependiente y las independientes son el ingreso, el bienestar y la tasa de interés, ¿no? Tienes tres independientes sobre el consumo. Y nos dan estos dos resultados. Entonces hay que hacer algunos comentarios. Primero vemos, ¿no? La sumatoria de cuadrados explicados es menor a la sumatoria de cuadrados residuales, ¿no? Y eso está bien extraño de arranque. ¿Por qué? Porque la sumatoria de cuadrados... Ah, no, perdón. La sumatoria explicada es mucho mayor a la residual. Yo había visto mal. No pensé que tenía un puntito acá. La sumatoria explicada es mayor a la residual. Y eso está bien, ¿no? Normalmente yo quiero que la parte explicada sea mayor a la parte que no voy a explicar. Y de hecho es mucho mayor. Si vamos a ver el R cuadrado, vemos que tenemos 99.9% de confianza, ¿no? Así que parece estar todo ok hasta ahora. Que R cuadrado alto, pues sumatoria de cuadrado explicada mucho mayor a la residual. Ya, prueba global significativa, ¿no? Esta es la prueba global, ¿te acuerdas? Prueba global significativa, menor a 0.05. Pruebas individuales significativas, los tres son mayores a 0.05. Así que ahí también todo parece estar ok, ¿verdad? Prueba global y prueba individual significativas y significativas, así que parecen estar ok por ahí. Luego vemos los coeficientes, ¿no? Ingreso disponible 0.73, bienestar 0.03 y tasa de interés negativo, ¿no? Entonces nosotros, de arranque, ¿qué te salta a la vista acá? ¿Algo te salta a la vista? ¿Algo te llama la atención de esta regresión? Una pista de las variables dependientes, de las independientes, mejor dicho, del ingreso, bienestar, tasa de interés, ¿algo te llama la atención? Con el consumo. ¿En qué sentido? Ajá. Ya, sí. Económicamente tiene sentido, ¿no? Así que no, yo más me iba por, lo que a mí me salta a la vista es esta variable de acá, bienestar, porque ingreso disponible y interés lo puedes medir, pero ¿cómo mides bienestar? Claro, ¿no? O sea, eso es lo primero que me llamaría la atención a mí. ¿Con qué parámetros estás usando tú para medir el bienestar? ¿Qué es una escala de bienestar que la gente pone que también se siente en 1 al 10? ¿O de repente has hecho un índice de bienestar que has tomado un montón de variables, has hecho una ecuación para hallar un número que mida el bienestar? El bienestar es algo medio abstracto, ¿no? Es difícil medir.
no como el ingreso disponible del interés. Entonces, eso es lo primero que me podría saltar a la cabeza. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me nace acá. Lo segundo, vemos este gráfico, ¿verdad? Y este es un gráfico de residuos. ¿Ok? Este es un gráfico, porque ves que aquí dice residuos, ¿no? Y años. Estos son los residuos a lo largo de los años. ¿Y qué podemos ver acá? Los residuos oscilan alrededor de un rango, ¿no? Oscilan alrededor de un rango. Pero nota que ese rango se va haciendo más grande conforme pasan los años, ¿verdad? O sea, te das cuenta que el rango se va haciendo más grande. ¿Qué significaría que los residuos están oscilando en un mayor rango? ¿Se te ocurre otra forma de decir eso? Que están oscilando en un mayor rango. Un sinónimo de oscilando. Yo estaba pensando más en algo como variando. Y variando de dónde viene de la varianza, ¿verdad? O sea, si tú ves estos residuos, lo, lo normal, lo común, acuérdate que era que los residuos vayan así, ¿no? Que vayan en un mismo rango. Porque acuérdate, una de las condiciones del modelo de regresión lineal general, uno de los supuestos, era media cero y varianza constante, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Los residuos tienen media cero y varianza constante. Entonces, acá los residuos tienen media cero porque van alrededor del cero. Y acá puedes ver también, ¿no? Van alrededor del cero. Pero la varianza se supone que se tiene que mantener en un mismo rango. Y acá, ¿tú crees que eso está pasando? Acá más bien yo veo que el rango se está haciendo así. Algo así, ¿no? Como que se está haciendo más grande. Entonces podríamos decir que no se está cumpliendo esta condición de acá, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces, por este gráfico, a mí me parece que no se está cumpliendo el supuesto de una misma varianza para todos los residuos. Eso tiene otro nombre, ¿te acuerdas que te lo había dicho? Que se le llama varianza homo... Exacto, varianza homoceástica. Podemos decir que no hay varianza homoceástica, y cuando no hay varianza homoceástica, se dice que hay heterocedasticidad. Ese es el término. Heterocedasticidad significa que la varianza no es igual para todos los residuos. ¿Ok? Entonces, por este gráfico, yo puedo decir que parece que hay heterocedasticidad en los residuos para esta regresión. Claro, no, respecto a los residuos. Siempre respecto a los residuos. ¿Ok? Entonces, esas son las condiciones. Ya con eso ya puedo empezar a hacer algunos comentarios sobre esto, ¿no? O sea, lo primero que yo preguntaría es cómo se está midiendo el bienestar, porque el bienestar es una forma es una variable no medible normalmente. Y segundo, el gráfico muestra heterocedasticidad. ¿Por qué se puede estar causando la heterocedasticidad? De repente hay una diferencia en la escala de las variables o una mala especificación del modelo. De repente una variable de estas no debería estar. Pero hemos visto que todas las variables son significativas y que el R cuadrado es alto, ¿no? Y que la significancia global también se acepta. Por lo tanto, lo único que se me ocurriría acá es que este bienestar está causando la heterocedasticidad. Eso se me ocurre a mí. Que la existencia de esta variable bienestar, eh, ¿en qué sentido? En la unidad de medida. Cuando tienes una disparidad en medida, por ejemplo, que el ingreso disponible crece de forma geométrica y el bienestar de repente no crece, sino que se mantiene siempre alrededor de un rango, y el interés crece exponencialmente, porque la tasa de interés puede crecer exponencialmente, o de repente no crece tampoco. Te das cuenta que tenemos tres variables que crecen de forma distinta. Una ni siquiera crece, la otra crece de forma aritmética y otra puede crecer de forma geométrica. Eso puede causar desbalances en el modelo que pueden acabar en heterocedasticidad.
Entonces, ese es un comentario que yo haría, ¿no? O sea, de arranque, puedo decir que el R cuadrado es muy elevado, que la prueba de significancia global e individual son significativas y que todo en el modelo parece estar bien, pero llama la atención esta variable bienestar, que no sé cómo se está midiendo y cómo se aplica a esto, cómo se está midiendo y cómo se está incorporando en esta regresión. Esos coeficientes parecen tener sentido desde un punto de vista económico, porque la tasa de interés afecta negativamente al consumo, el ingreso disponible lo afecta positivamente y naturalmente el bienestar debería afectar positivamente, ¿no? Porque el bienestar sería qué tan bien se encuentra la persona. Es una persona que se encuentra bien normalmente consume más que una persona que se encuentra mal, ¿no? O sea, independientemente de cómo mida yo el bienestar, dependiendo también de cómo mida yo el bienestar. Y eso es otra cosa, no sé cómo estoy midiendo el bienestar, si es bienestar económico, bienestar emocional, no sé, ¿no? Muchas cosas, muchas preguntas nacen de esta variable. Y lo segundo es que cuando yo veo este gráfico, hay heterocedasticidad, ¿no? Que la varianza no se mantiene constante para todos los residuos. Uh -huh. Recuerda la regla de que el número de observaciones tiene que ser por lo menos mayor al número de explicativas más uno, ¿no? En este caso tenemos tres explicativas, más uno sería cuatro. Entonces el número de observaciones debe ser al menos cinco, ¿verdad? Para que cumpla con los supuestos del modelo. En este caso tenemos 54 observaciones, así que no habría tanto problema. Si hubiera veintitantas, tampoco habría problema, pero obviamente un modelo de 20 observaciones como que no es muy confiable, ¿verdad? O sea, técnicamente está todo bien, pero no sería muy útil para hacer predicciones. De repente, pues, si tiene 14 observaciones, pues esa observación, ¿no? Que no es muy útil para hacer predicciones. ¿Qué cosa? Perdón. Sí, sí, sí. Sí te escucho, sí te escucho. Sí te escucho. Recuerda que el R cuadrado es la explicativa entre el total, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, de cierta forma, esto de acá se va a ver reflejado en esto de acá, en el R cuadrado. Así que basta con que mides el R cuadrado y en el caso que tú me digas que, en el que tú me planteas, por ejemplo, de que la sumatoria de cuadrados aplicados y la residual sean iguales, el R cuadrado, ¿cuándo sería? Más o menos un 50%, ¿verdad? Y eso no es muy bueno que digamos. O sea, podríamos decir que el R cuadrado no es muy elevado, porque 50% en realidad es bajo. Mira, no recuerdo exactamente un número a partir del cual tú puedas decir que es bueno, pero yo recuerdo que alrededor del 80% para arriba ya es bueno, 70-80% para arriba ya es aceptable. 70% ya es aceptable y 80% ya es bueno. Ahí está. Ajá. Y ya, lo que él te quiso decir me parece es que el R cuadrado, claro, es bueno para medir qué tanto el modelo explica a la variable, pero el R cuadrado no es determinante. O sea, lo que me refiero es que yo puedo tener un R cuadrado altísimo como acá del 99%, ¿ok? ¿Sí o no? Es altísimo, es recontra alto, pero eso no significa necesariamente que el modelo esté bien, porque mira, acá tiene un R cuadrado del 99.9%, pero hay problema de heterocedasticidad, es decir, el modelo está mal, porque no debería pasar esto, ¿no? No debería romper el supuesto. ¿Me entiendes? Lo que te quiero decir es que el R cuadrado no necesariamente significa que el modelo es perfecto.
puede haber problemas y aún así haber un R cuadrado muy alto. ¿Dónde? Acá. Ajá, el intervalo de confianza al 95%. Y ese intervalo se compara con la prueba T. Y ahí se determina si se acepta o se rechaza la hipótesis nula y ahí salen estos números de acá, como los p-values. Sí, eso era estadística, creo. ¿No? Entonces, ¿eso quedó claro? Ya, excelente. Entonces ahora pasamos a la parte de programación. ¿Ok? Y para eso nos dan la base. Pregunta, ¿ya tienen Ibius y Stata? Hasta ahora no. ¿Y no le han dicho nada? Claro. Pucha, y eso me preocupa, ¿no? Porque, pues, ¿cómo va a ser el examen? Qué raro. Pero bueno, supongo que ya se los pasarán. Ya, a ver, te voy a pasar esta base de datos que tenía para este examen. A ver, esa está acá. Y está Wordfile 1. Y esto fue la solución de esta acá. Ya, entonces, si abres esa base de datos en el Livius, yo ya la abrí, ¿ok? ¿Y qué dice la indicación del Word? Con la base de datos Wordfile 1, con la base de datos Wordfile 1, utilice la base de datos para realizar las actividades que el objeto de texto de detalles le indica. Ok, vamos a la base y abrimos el objeto de texto de detalles, ¿no? Que es este de acá. ¿Y qué dice? Debe crear dos series, x1 y x2 con aleatorios de distribución normal y uniforme respectivamente. Es decir, x1 normal y x2 uniforme, ¿no? Ya, hasta ahí todo chill. Con parámetros de distribución que usted establezca. Hasta ahí todo normal, creo. Lo interesante se viene en lo siguiente. Para la serie Y, que será la dependiente, utilice aleatorios de distribución normal estándar. Es decir, del 0, media 0, varianza 1, ¿no? Esa es la normal estándar. A los cuales se le añadirá un componente tendencial creciente de 2 en 2 hasta un año previo al segundo gobierno de Fernando Belaúnde. A partir de esa fecha, en adelante, el componente tendencial deberá ser decreciente de 3 en 3. Esto es interesante. Esto me parece que ya lo han visto también lo deben haber visto en informática, cómo programar esto. Pero vamos a verlo un poquito a detalle. Porque este tipo de cosas vienen. Entonces, lo primero que tienes que hacer sería abrir un programa, ¿no? Cuando te piden hacer algo en iOS, siempre tienes que guardar tu programación. Entonces, abrimos el programa y ¿qué nos dice? Primero, debe crear dos series, X1 y X2. Entonces, series X1 es igual a ¿qué? La X1 es una distribución normal, ¿no? ¿Qué sé yo? Una distribución normal, le voy a poner media 10 y no sé, 15 por un arroba normal RND, ¿no? Random. Así haces una normal, ¿verdad? Tu media más tu varianza por el NRND, ¿no? Entonces, y con eso ya tienes tu normal random distribution. Ajá. Sí, si quieres le pones arroba NRD, ¿no? Y eso sería media cero y varianza uno, ¿verdad? Y luego una serie que dice que es uniforme.
Entonces, esto es arroba runif, ¿verdad? Y mínimo, digamos, 10 y máximo 100. Ahí está mi normal y mi uniforme, ¿no? Y ahora mira esto. Te dice para la serie Y, que será la dependiente, utiliza un aleatorio de distribución normal estándar. Entonces, series Y es igual, una normal estándar era solamente NRMD, ¿no? Esa es la normal estándar. A lo cual se le agregaron componente tendencial. Creciente de 2 en 2 hasta un año previo al segundo gobierno de Fernando Belaúnde. A partir de esa fecha en adelante, el componente tendencial deberá ser decreciente de 3 en 3. Entonces, ¿qué me dice esto básicamente? Que, que a esta serie se le sume una serie creciendo de 2 en 2. O sea, que sea 0, luego 2, 4, 6, 8, 10, y así vaya creciendo hasta llegar al año del segundo gobierno de Fernando Belaúnde, que creo que es 87. Podría estarme equivocando. ¿Ese fue el segundo? Uy, entonces, ¿qué? 79. Ya, bueno, hasta el primero que sea. Creo que acá lo tenía guardado. Ahora vamos a ver. Sí, 1980. Ya, ok. Pero esto no lo quiero ver. Quiero hacerlo desde cero. Entonces, 1980. Entonces sería desde el 80 para adelante, ¿verdad? Crece de 2 en 2 hasta un año previo y a partir de ese año va cayendo de 3 en 3. Entonces, sube de 2 en 2 y luego cae de 3 en 3, ¿no? Ya, entonces primero haría esto. Series, Y, el componente random. Luego, series Y, voy a modificar el Y anterior más un trend, ¿no? Un trend por 2. ¿Sí? Y esto haría que crezca de 2 en 2, normalmente, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa si yo ejecuto esto. Oye, más simple, más fácil, más fácil. Quiero que veas qué pasa si yo hago solo esto. ¿Qué pasa si Y es un arroba trend por 2? Ya, y solo ejecuto esto de acá. Ahora mi Y mira, Y es una serie que va creciendo de 2 en 2, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y así, ¿no? Ya. Entonces, yo hago esto y así sería para que crezca de 2 en 2. Pero me dice que solo crece de 2 en 2 hasta... Solo crece de 2 en 2 hasta un año previo al segundo gobierno de Fernando Belaúnde, que a partir de esa fecha en adelante el componente tendencial deberá ser decreciente de 3 en 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería lo primero que se le viene a la cabeza a varios? Lo primero que se le viene a la cabeza que yo he visto es hace un sample, una vez que crean esto, esto de acá, ¿ok? Hacen un sample y me hacen de 1980 hasta el last. ¿Y qué pasa acá? Acá ponen series Y igual al Y anterior, ahora sería menos, ¿no? Menos un trend por 3, pues. Y de ahí sería un sample de all. ¿Y en teoría qué estás haciendo? Tienes un Y que crece de 2 en 2 y en 1980 se le resta uno que cae de 3 en 3, ¿no? ¿Y qué va a pasar acá? Ya vimos que en el primero crece de 2 en 2, pero ¿qué pasa en el segundo? Entonces crece todo chill de 2 en 2 en 2. Pero mira, llegamos a 1979 y en 1980, ¿qué pasa? Cayó en un montón. Cayó en 50. Y eso no tiene sentido, ¿no? ¿Qué ha pasado acá? ¿Y qué es lo que está pasando acá? Lo que pasa es que cuando yo resto este trend, lo que está haciendo es en realidad restarle un trend que comienza desde
le está sumando, le está restando un trend que comienza, todos los trends comienzan desde cero, ¿ok? Siempre que yo utilice el comando trend, va a empezar desde el año inicial. Entonces, todos los trends están comenzando acá. Entonces, tú acá ves que va creciendo de dos en dos, ¿no? Pero también acá, invisiblemente, no lo ves, pero hay otro que es cero y luego se volvió menos 3, menos 6, menos 9, menos 12 y así está creciendo, ¿ok? ¿Y qué es lo que estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo es que este menos 3 que va creciendo de menos 3 a menos 3, menos 3, invisiblemente, se va a volver visible recién acá. Entonces, naturalmente, ¿qué es lo que pasa? Que este es el periodo 51, ¿no? Y 50, si tú multiplicas 51 por menos 3, tienes menos 152, 54. ¿Y qué es 102 menos 154? Menos 52, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que has hecho es volver visible esta parte que la comienza a tomar en cuenta. Entonces, ¿cómo sería la forma correcta para hacer este tipo de cosas? Pues todo está chill acá, pero una vez que llego acá, tengo que hacer algunas compensaciones. ¿Qué compensaciones? Tengo que hacer una suma. ¿De cuánto? De 154. ¿Para qué? Para que a partir hasta ese punto se comience a sumar 154 y ese 154 se anule, ¿no? Con el 154 que estaba acá. ¿Y qué va a hacer eso? Va a hacer que a partir de este periodo 102 ya ya considere como que pues más 154. Ahora, ¿qué pasa? Mira, llego a 102 y comienza a caer de uno en uno. 101, 100, 99, 98. Y ahora me dices, Augusto, pero está cayendo de uno en uno y yo quería que cayera de 3 en 3. Ya, ahí está el otro detalle. Que el trend que subía de 2 en 2 todavía está creciendo. O sea, ya he corregido el trend de 3 en 3, pero el trend de 2 en 2 aún está subiendo. Entonces también tengo que compensar que el trend de 2 en 2 está subiendo. Es súper sencillo. Hago otro ajuste acá. Va a subir de 2 en 2, pero en este punto de 102. Ahora sí, llega hasta el 102 y de ahí comienza a caer. ¿Qué cosa? Ah, ya. Entonces, lo que pasa es que el trend por 2 va a seguir creciendo, ¿ok? Y yo quiero que deje de crecer en este punto de acá. Yo quiero que en este punto de acá deje de crecer, ya no vuelva a crecer, se quede estático, ¿ok? Y para que se quede estático, yo voy a tener que compensar. Entonces, lo que hago es sumarle 102 más 153 y le resto el tren de 3 por 3. Y eso va a hacer que compense esta subida que va a tener. ¿Por qué le sumo 102? Para que equipare a esto último de acá. ¿Okay? Entonces vamos a ver más o menos qué pasaría. Como lo que está acá. Vamos a ver más. Ya, ok. Piénsalo así. Cuando uso el comando trend, lo que hace el programa es automáticamente crear una serie. ¿Ok? Automáticamente crea una serie que comienza en cero y va subiendo o bajando de acuerdo a tú cómo lo defines, ¿ok? Si yo creo un trend multiplicado por 2, entonces va a crear una serie que va a ser 0, 2, 4, 6, 8, 10 y así hasta el final, ¿no? Y si yo creo el trend de menos 3, también va a crear uno desde el cero y que va a ser menos 3, menos 6, menos 9 y así va a ir cayendo, ¿ok? Entonces desde el
1950, creo que es. Que automáticamente crea estos dos. Y los dos comienzan en el mismo periodo. Y los dos comienzan desde cero. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Que en el periodo, yo lo que quiero es que este trend no comience acá, no comience en este periodo, sino que comience recién en 1979. Yo quiero que en 1979 este de acá sea cero, ¿verdad? ¿Y cómo puedo hacer eso? Pues simple, le resto todo lo que acumula hasta acá. Si hasta acá acumuló 154, es decir, acá se volvió 100, el último número de acá fue menos 154, mejor dicho, menos 153. Para que en el siguiente mes sea cero, le tengo que sumar 153, ¿no? Si le pongo más 153 y menos 153, se anula y se vuelve cero, ¿no? Y es como, y acá va a seguir creciendo de 3 en 3, o bueno, decreciendo de 3 en 3, pero todo sumado más 153, solo a partir de este punto. Entonces luego imaginamos que es así, menos 153, menos 156, menos 159, y así va creciendo, ¿no? Menos 161. Esta es la serie normal, pero yo lo que quiero es que sea cero, menos 3, menos 6 y menos 9. Entonces, ¿qué hago? Es sumarle acá 151, 153, ¿verdad? Y a todo esto le sumo 153. ¿Y ahora qué pasa? 153 menos 153 es cero, ¿no? 153 menos 156 menos 3. 153 menos 159 menos 6. Y ahí ya he compensado el que empezara antes la serie. Ya es como si recién en este periodo empezara a hacer cero menos 3 menos 6. ¿Me entiendes? ¿Entendiste? Entonces, así yo compenso esto de acá. Pero de ahí yo quiero algo similar con este acá, que llegaba a ser 102, luego era 104, 106, 108 y 110, ¿no? Pero yo quiero que deje de crecer. Yo quiero que ya no crezca. Que a partir en el 102 ya pare de crecer, ya la corte. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues sencillo. Cuando llega al 102, tengo que restar la serie original y sumarle 102. No sé si me dejo entender esto de acá. Tengo que restarle esto acá, o sea, a esto restarle lo mismo, y luego sumarle 102 para compensar esto de acá. No sé si me entiendo. Básicamente estoy eliminando esto de acá y en vez de que comience, en vez de que sea una serie que sigue, simplemente hago que en ese periodo tenga más 102. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tenía 102 y le resto menos 102, y este va a ser menos 104, menos 106, menos 108 y menos 110, todo esto se va a volver cero, ¿verdad? Esto acá se va a volver cero, y ¿qué va a quedar? Solo va a quedar mi constante más 102, más 102, más 102. Y es como si yo desapareciera el trend, básicamente. ¿Okay? Es como si yo desapareciera el trend y me quedaba con esto. Mira, te lo voy a demostrar en Ibius. Hago mi trend de 2 en 2. Y acá, cuando hago el arroba last, le pongo y menos un trend por 2 más 102. Luego un sample arroba all. ¿Y qué ha pasado? Crece de 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, así, hasta llegar al 102. Y a partir de 102 se vuelve solo 102. ¿Ves? 102, 102, 102, 102, 102, 102, y todo 102. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué hago esto?
Porque ahora, si yo agrego el tren de 3, acá sería un más arroba trend por 3, pero le tengo que restar menos 153, ¿verdad? Ahora, si yo lo ejecuto, primero borro esto. Si yo lo ejecuto, ahora ¿qué pasa? Tengo de nuevo 0, 2, 4, todo crece de 2 en 2 hasta que llega al 102. Ah, no, perdón, me equivoqué. Esto no debió ser más, esto debió ser menos. Y ahora sí, ¿no? Llega hasta el 102 y... Ah, ha caído demasiado. Porque... Ah, no, no era menos, esto era más. Perdón, esto era más. Ya, ahora sí. Sí, es más 153. Y ahora sí. Llega a 102. Ah, más 53 le he puesto nomás, ¿no? Sí, tienes razón. A 153. Es que me olvido que acá en el libro es medio raro cuando quieres cambiar. Ya, y ahora sí. Si lo ejecuto, ya me quedó mi Y, que va a crecer de 2 en 2 hasta llegar a 102 y en el 102 comienza a caer. Menos 3,99, menos 3,96, menos 3,93. Y así, ¿no? Del de 3 en 3. Es el acumulado de 3 en 3 hasta 1980. Y que al sumarlo compensa por el menos 3 que estaba creciendo invisiblemente hasta este periodo. Y hace que comience a caer solo de 3 en 3 y no reste de frente menos 153 descuadrándome todo esto. Son cosas que tienes que... Lo practicas nomás. No es tan complicado como puedes ver, es una programación corta. ¿Ya? Entonces ya creé con esto más. Me faltó ponerle el random, ¿no? El normal random distributed, el NRD. Ya. Y faltaba series X1, ¿verdad? Era... Ya lo tengo. Voy a copiarlo tal cual. X1 y X2, ¿no? Ya con esto creé mi serie Y, X1 y X2. Y por último, pues, como un bonus voy a crear mi ecuación. Equation S1.least-squares, que será Y, X1, X2 y C, ¿no? Y démosle ejecutar. Ahí está. Y ahí, con esto hemos cumplido con la primera parte. Lo que decía... Ah, no, perdón, estaba acá, ¿no? Lo que decía en detalles. Ya creamos las dos series X1 y X2 normal y uniforme. Ya creamos la serie Y con aleatorios de distribución normal estándar que crecen de 2 en 2 hasta el año 1979 y a partir del 79 decrecen de 3 en 3. Ya crecimos todo esto. Luego, ¿qué sigue? Evalúen posible escenario de cambio estructural para la fecha aludida en el párrafo anterior, incluyendo las pruebas de residuos recursivos. Luego, utilice la prueba de Chow para evaluar si en ese año es de quiebre estructural. Y luego utilice la prueba de Chow para evaluar si el año 1992 es de quiebre estructural también. Ok, entonces ya tenemos la ecuación, ¿verdad? Nos piden solamente hacer prueba de Chow, pero primero hay que evaluar si quiebre estructural. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero foto a todo esto, ¿verdad? Y recuerdas cómo evaluábamos si había quiebre estructural o no. Íbamos a View, a Diagnóstico de Estabilidad y Recursive Estimates, ¿verdad? Y veíamos residuos recursivos, QSUM y QSUM cuadrado. Entonces primero vamos a residuos recursivos y no sé qué acaba de pasar porque se queda. Ahí está. Residuos recursivos y vemos, sale de la franja roja. Acá no se nota bien, pero sale un poquitito de la franja roja, pero apenas.
casi nada. Esos residuos recursivos. Ahora vamos a Kusum. Acá sí se ve más prominentemente que sale de la franja roja, ¿no? Acá se nota mucho más. Y si vamos al último, a Kusum cuadrado, acá también vemos que hay una salida, ¿no? Y acá ya podemos estimar que es alrededor de 1960 por ahí. Aparece que alrededor de 1960 se ha hecho un quiebre estructural. Parece. Otra forma de evaluar por si acaso los quiebres que puedes utilizar es si vas a View, diagnóstico residual y no, perdón, es PROC me parece. Claro, Make Residual Series y Graph. Aquí está, gráfico de residuos. Y acá podemos ver cómo evolucionan los residuos alrededor del tiempo, ¿no? Mira, los residuos obviamente están, acá hay un quiebre estructural porque los residuos van creciendo, van creciendo, van creciendo y de la nada, ¡pam!, comienzan a caer. ¿Okay? Entonces pareciera que acá hay un caso de quiebre estructural. Este es el gráfico residual, ¿ok? Pero en realidad lo que te pide es, perdón, no es esto. ¿Dónde está el texto? No, esto no es. Esto es lo que hicimos. ¿O está colgado? Ah, no, ahí está. Lo que te pide es que evalúen posibles escenarios de cambio de quiebre estructural utilizando la prueba de residuos recursivos. ¿Okay? Y la prueba de residuos recursivos, ya sabes tú cuál es usando estos tres, ¿no? Y el definitivo es el Q cuadrado. Y en Q cuadrado nosotros tenemos que evaluar un año, el año en el que más sale de la franja, el año en el que más sale de la franja roja. En este caso el año parece ser 1960, ¿ok? Es el año que más sale de la franja roja, ¿verdad? Y ahora que ya hemos encontrado un año, utilice la prueba de Chow para evaluar si ese año es de quiebre estructural o no. Entonces, ahora que ya encontramos eso, vamos a View, vamos a diagnóstico de estabilidad y acá está, ¿no? Chow Breakpoint Test. ¿Qué año había dicho? 1960. 1960. Y ahí está quiebre estructural. Probabilidad 0.05. 0.0033. Menor a 0.05, ¿verdad? Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que no hay quiebre en esa fecha. Por lo tanto, parece que sí hay quiebre en esa fecha. ¿Verdad? Ya, ese sería el primero. Pero de ahí dice, luego utilice la prueba de Chow para evaluar si en el 92 hay quiebre estructural. ¿Ok? Entonces, esto sería un primero, este sería para 1960. Y luego hacemos lo mismo, pero para 1992, ¿no? Y nuevamente, menor a 0.05, parece que sí hay quiebre estructural. Entonces, en este caso parece que estamos ante ante múltiples quiebres, ¿ok? Pareciera que estamos ante múltiples quiebres. Probablemente sí, probablemente no, no lo sé. ¿Ok? Pero pareciera que hay múltiples quiebres. Y eso, acá, claro, puedes probar con cualquiera, ¿no? 1965. Sale menor a 0.05, pero un poquito más cerca, ¿no? Por ejemplo, probemos uno que sepamos que no hay quiebre. Probemos 1941, qué sé yo. Acá también parece que hay quiebre. Ah, ya sé qué es lo que está pasando. Todos los años van a tener quiebre, creo.
si estoy en lo correcto, incluso si pongo 1900, qué sé yo, no, 2000, también hay quiebre. ¿Sabes qué pasa? Lo que pasa es que estamos trabajando con una serie tendencial. Cuando hay series tendenciales y se regresiona a una serie tendencial contra otra serie tendencial, siempre va a ser como si hubiera un quiebre. Y eso lo puedes ver en los gráficos de residuos. Si te das cuenta, siempre es como si estuviera cambiando de rango los residuos. ¿Te das cuenta? Que normalmente era que los residuos iban alrededor de una media y de la nada había un salto. Pero acá no hay un salto, acá hay múltiples saltos. ¿Te das cuenta que va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo y luego va cayendo, va cayendo, va cayendo? Entonces, en realidad lo que pasa acá es que no es que haya un quiebre, hay múltiples quiebres a la subida y luego hay múltiples quiebres a la bajada. Eso es lo que está pasando acá. Pero es por la naturaleza de las series que hemos creado, ¿ok? En todas las series siempre va a haber quiebre estructural, para este caso. Claro, a todo lo que he hecho le tienes que tomar captura de pantalla. A las pruebas, a los gráficos de Kusum cuadrado de residuos recursivos, al test de Chow y a la regresión inicial. Ya tu programación, ¿no? Todo en línea, todo le tomas foto y lo pegas en tu Word. Sí, redáctalo nomás en Word, sí, sí, sí. Claro que sí. Lo único que sí es a mano es cuando te piden cosas como el ejercicio que vimos arriba, ¿no? Claro, cuando te piden este tipo de cosas, ahí sí, obviamente es a mano. Y bueno, pues con esto tendríamos ya la primera pregunta. ¿Ok? Para la PC1 puede ser test de show multicolinialidad. Mira, hay otra pregunta todavía que no hemos hecho. Ya hicimos la primera, que era usar el Evius, y ahora hay Stata. ¿Sí? Entonces vamos a ver en Stata. Voy a abrir mi Stata. Pucha, mi Stata demora más en abrir que... A ver... no sé. Disculpa que mi Stata demore tanto, pero así es este... Ya, ahí está. Ok, entonces, ya, tenemos que hacer lo que nos pide, ¿verdad? ¿Y qué nos pide? Este, nos pide con la base de automóviles de status, utilice como dependiente la variable price y como explicativa la longitud y peso, ¿no? Ya. Entonces en Stata vamos a sys use auto, ¿no? Para hacer la base de autos. Esta es la base de autos. ¿Qué nos pide? Utilice como dependiente la variable price. Entonces, reg price y como explicativa la longitud y el peso. Ok. Entonces vamos a length y weight. Ahí está la regresión que nos pide. Ya.
Y nos pide crear 4 variables llamadas 1rep, 2rep, 3rep y 4rep, las cuales serán dicotómicas en función de si el vehículo tuvo esa cantidad de reparaciones o no. Para obtener esa información utiliza la variable rep78. Entonces, ¿qué es lo que nos estás viendo? Si vamos a ver la variable rep78, vemos que hay un número de reparaciones, ¿no? Algunos tienen 3, algunos tienen 4, algunos tienen 2, algunos tienen 5. Una forma sencilla de hacerlo es con tab rep78, ¿no? Si usamos el comando tab, nos sale hay 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? ¿Qué nos pide? Nos pide que creemos dicotómicas que valgan 1 cuando tenga ese número de reparaciones. O sea, si rep78 es 1, la dicotómica, ¿qué era? 1rep será 1, ¿no? Pero acá hay un detalle. Stata no te permite crear variables que comienzan en números. Mira, si yo creo gen 1rep es igual a 0, 1rep es número inválido. ¿Okay? No puedes crear variables que comiencen en número. Así que lo que yo, no sé, puedes hacerle un cambio. Eso tenían que reclamar la Villacorta. Eso es otra de las cosas, por ejemplo, que le tienes que reclamar a Villacorta, ¿verdad? Porque tú te deberías leer el examen y decirle, pero profe, yo no puedo crear en Stata una variable que empiece en número. Podría ser algo así, 1rep igual a 0. Y ahí sí podrías, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Para crear dicotómicas, ¿cómo sería? Gen 1rep es igual a rep, no, 1rep no puede ser, guión bajo 1rep, ¿no? Para que se pueda crear. Que es igual a rep 78 igual a 3, a 1 peor. Perdón. Hace esto, crea una dicotómica 1rep que va a valer 1 cuando el rep 78 valga 1. Entonces, si vamos al análisis de datos, mira, busquemos una en la que valga 1 esto. Bueno, más fácil, tomemos 1rep. Mira, son puros ceros, puros ceros, puros ceros. Acá hay un 1, que es cuando hay un 1, ¿verdad? Y acá hay otro 1, que es cuando hay un 1. Y de ahí todos los demás van a ser ceros. Y entonces hay solamente 2 unos. Y eso está bien, porque por el tab sabemos que solo hay 2 unos. Eso es 1rep. Luego lo mismo, ¿no? Bien, tu rep, que es igual a rep 78, ahora sería igual a 2, ¿no? Ojo, ¿por qué uso 2 iguales? 2 iguales se usa cuando tú quieres decir que una serie es una serie, buscas un valor en una serie, ¿ok? Cuando buscas un solo valor dentro de una serie, usas 2 iguales, como ustedes dicen acá, ¿ok? Porque si le pones solo un igual, te va a salir mal. Entonces, gen esto, de ahí para 3, trep es igual a rep 78 igual a 3. Y por último, gen for rep es igual a rep 78 igual a 4, ¿no? Y hasta hemos creado 4 dicotómicas. Ahí están las 4 dicotómicas que nos pedían. ¿Qué sigue? Las cuales serán dicotómicas en función de si el vehículo tuvo esa cantidad de reparación o no. Para obtener, ya está. Verifique la presencia de multicolinealidad y luego comente los resultados de la revisión solicitada. Entonces, acá, como te puedes dar cuenta, esta pregunta está recontra mal planteada, ¿verdad? Porque te dice, presente la regresión solicitada. ¿Qué regresión te ha pedido? La única regresión que han pedido es price con longitud y peso. En ningún momento dicen que utilices estas 4 variables para una regresión, ¿verdad? Si lo lees palabra por... En ningún lado dice agrega estas 4 variables a la regresión. No lo dice. O sea, esa es otra cosa que tienes que preguntar, profesor. ¿Tengo que agregar el 1rep, 2rep, 3rep, 4rep a la regresión original y hacer la regresión o qué cosa? Pues, ¿no? Entonces, yo en este ciclo no estaba, pues, pero me parece que lo que Villacorta quería era que incluyeran estas 4 e hicieran la regresión, ¿no? Y vieran si efectivamente va o no va. Entonces, hacemos una regresión. Era price, length, weight
y agregamos las últimas 4, ¿no? One rep, two rep, three rep y 4 rep, ¿no? Ahí están las 4. Ya agregamos las 4 y verificamos la presencia de multicolinealidad y comentamos los resultados de la regresión solicitada, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas cómo era para verificar multicolinealidad? Los comandos core, ¿verdad? Y hacíamos length, weight, no, solo core. Ah, no, pero core es para toda la base. Si haces core solo, te lo hace para todo. Yo específicamente quiero core para las explicativas, ¿no? Que son length, weight, one rep, two rep, rep y 4 rep, ¿no? Y ahí está la matriz de correlaciones. Y mira, weight y length tienen 0.94. Entonces ahí ya voy sospechando que hay alta correlación entre weight y length, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahora hagamos ya, ese es el primero. ¿Cuál era el segundo método? Las regresiones auxiliares, ¿no? En este caso hay muchas variables. Hay 6 variables explicativas. O sea, tendría que hacer 6 regresiones auxiliares. Sería un poco largo. Así que en estos casos puedes, si quieres, no hacerlo. ¿Ok? Yo te recomiendo hacer regresiones auxiliares cuando tengas 3 nomás. Si hay 3 nomás. Y las regresiones auxiliares tampoco es que sean tan útiles porque recuerda que es lo mismo que el BIF. Entonces, lo más simple sería usar el comando BIF. Y ahí están los factores de inflación de la varianza para cada uno, ¿no? Y como puedes ver, ¿cuál tiene mayor a 10? Weight, ¿no? Weight tiene un BIF mayor a 10. Por lo tanto, hay un problema de correlación que involucra a weight. ¿Y weight con qué variable es? Entonces, para este caso sí podemos hacer la regresión auxiliar para determinar con cuál. Weight, hacemos una regresión que es de weight contra las demás, ¿no? Length, one rep, two rep, three rep, 4 rep. ¿Okay? Hacemos una regresión. ¿Y para qué es esta regresión? Para ver cómo influyen las variables, las otras explicativas sobre la explicativa weight. ¿Y cuál es la que más influye? Nota que one rep, two rep, three rep y 4 rep son no significativas, pero length es significativa y el R cuadrado es recontra alto, ¿no? El R cuadrado es alto y length sale significativa. Por lo tanto, length es la que tiene fuerte correlación severa con la variable weight. ¿Ok? Y eso es lo que nos pide. Verifique la presencia de multicolinealidad y comente los resultados de la regresión solicitada. Entonces, lo primero es que hemos encontrado una correlación severa entre weight y length, ¿verdad? ¿Entendiste por qué hay correlación severa entre weight y length? El R cuadrado por los BIF y por la matriz de correlaciones. La forma de verificar correlación es la matriz de correlaciones y el BIF, ¿verdad? Y el BIF era mayor a 10 y la matriz de correlaciones mayor a 0.8. Ya, ok. Entonces, con esto ya vemos multicolinealidad. Pero hay una cosa más que tienes que tomar en cuenta. ¿Has notado algo respecto a one rep, two rep, three rep y 4 rep? ¿No te recuerdan a algo cómo hemos creado estas cosas? ¿Te recuerdan a algo? ¿Te han hecho pensar en algo? ¿Algo que vimos en la clase pasada? A ver, de repente si lo ves así. Acá tenemos los 3, ¿no? Y nota que cuando el 3 rep es 1, el resto son ceros. Cuando este es 1, el resto son ceros. Cuando este es 1, el resto son ceros. Exacto. Trampa de las dummies.
Pero acá hay un detalle, pues. Trampa de las dummies es em, si todos estos son todas las opciones que hay. ¿Ok? Y no son todas las opciones. Porque recuerda que cuando vimos el tab acá, hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro y hay cinco. Y no hemos tomado el cinco, ¿verdad? No hemos tomado el 5 en cuenta, nos faltó el 5. Si hubiéramos hecho un 5 rep y que hubiera sido dicotómica igual a uno cuando las reparaciones eran 5, si eso hubiera pasado, hubiéramos caído en trampa de las dummies, ¿verdad? Si, si hubiéramos incluido la última variable, el último caso que es cuando hay 5, ahí sí hubiéramos caído en trampa de las dummies. ¿Ok? Y bueno, 0, porque también hay uno que es igual a puntito. Y lo podemos probar, mira. Gen 0 rep es igual a rep 78 igual a punto. Ah, no, es gen 0 rep es igual a rep 78 igual a punto. Ahí está. Y gen 5 rep a rep 78 igual a 5. Y ahora sí, mira. Tenemos 6. Esto vale 1 cuando rep es igual a 1. Esto vale 1 cuando rep es igual a 2. Esto vale 1 cuando rep es igual a 0. ¿Ok? Y rep solo puede ir de 0 a 5. Y entonces siempre tenemos esto de acá. Que siempre una columna va a ser 1 y el resto va a ser 0, ¿no? Esto es 1 y el resto es 0. 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 Y así. ¿Verdad? ¿Y qué pasa si yo hago la regresión con estos de acá? Spec, price, weight, length y hago 0 rep, 1 rep, 2 rep, 3 rep, 4 rep, 5 rep. Mira qué ha pasado. ¿Te acuerdas que te había dicho que esto iba a pasar? Que te sale 0 rep omitido por colinealidad y se omite el 0 rep porque el programa te detecta automáticamente que hay trampa de las dummies acá. ¿Verdad? ¿Alison? ¿Qué cosa? ¿Perdón? Ajá, exacto. Lo podría haber tomado con cualquiera, pero supongo que lo toma automáticamente con este porque es la serie, es el caso en el cual nace de un missing value, pues, ¿no? Pero si no fuera así, y tomaría cualquiera de estos probablemente. Si no fuera un missing value, va a tomar al azar. Como el zero rep nace de un missing value, lo va a omitir, pero en este caso puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, yo tengo la programación de esto, me parece. Déjame ver. Eh, yo la había hecho y la había guardado. A ver, vamos a ver si está acá. Para pasártelo. Aquí está, ¿no? Sys use auto, one rep igual a 0. Ah, bueno, esta es la forma fea de hacerlo.
gen 1 rep igual a rep 78 igual a 1 igual a rep 78 igual a 2. Esto es igual a rep 78 igual a 3, ¿no? Y este es rep 78 igual a 4, pues. Y esto, todo eso, ¿no? Y hago rec price, length, weight, 1 rep, 2 rep, 3 rep y 4 rep, ¿no? Luego hago la matriz de correlaciones y el BIF. Y eso es todo lo que se hace. Ahí está. Entonces te voy a pasar esta programación. Pucha, nos quedan 25 minutos. Voy a tratar de hacer otra, ¿ok? No pensé que nos sumaría tanto tiempo. O mejor, Alison, mañana el lunes tienes clases. Ah, en la noche. Lo que pasa es que quería, si no, dictarte otra PC el lunes o el martes, ¿no? Ya lo tomamos como si fuera parte de esto. O sea, ya, porque te quería dar dos al menos, pero lo que pasa es que EcoClass vamos a dictar clase a las 5. Mañana, lo que pasa es que mañana voy a trabajar y regreso un poco tarde. ¿El martes puede ser? ¿El martes a qué hora tienes clase? De 5 a 10, ya en la mañana. Una hora, sí, para completar lo de hoy, ¿ok? Porque de verdad me gustaría hacer otra PC contigo, para que estés ya lista. ¿Ya? Ya, genial. Te voy a pasar al WhatsApp. Ya te encontré. Te voy a pasar al WhatsApp. Ya te pasé la PC, el Wordfile y falta esto acá, ¿no? El Livius. Ya, y ahí está el DoFile. Esos son los tres. Repasa, pues, y si tienes alguna consulta, me la haces el martes, ¿ya? Yo te voy a escribir para la hora. Ya, perfecto, Alison. Entonces nos vemos el martes. Cuídate. Chao, chao.